siempre vamos a hablar que hay una neurona presináptica y una postsináptica, las cuales están haciendo una sinapsis, donde se genera un potencial de acción. O sea, aquí se va a despolarizar esta neurona, y cuando hay despolarización, el sodio ingresa dentro de la célula. Entonces, ese potencial de acción va a ser transmitido de esta neurona presináptica a esta neurona postsináptica, y como vemos, tiene varias características diferentes. Aquí, como tiene sus vesículas de transferencia o vesículas sinápticas, hay algunos libros, sus canales de sodio, tenemos el espacio de hendidura sináptica, y la neurona postsináptica, que se caracteriza por tener sus receptores de membrana, ¿no? Entonces, la información se transmite al sistema nervioso en forma de impulsos nerviosos, los cuales son llamados potenciales de acción. Entonces, la función de la sinapsis de las neuronas, por ejemplo, como dijimos, transmitir los potenciales de acción. Cuando hablamos de potenciales de acción, estamos hablando de impulsos nerviosos o sea, se está dando una despolarización. Entonces, ¿qué funciones puede tener? Bloqueo de la transmisión. O sea, este potencial de acción, como dijimos, puede ser bloqueado. ¿Qué más? Cadena repetitiva. O sea, que los potenciales de acción pueden pasar de forma repetitiva de esta neurona presináptica a esta neurona postsináptica. Y también dijimos integrarse con los procedentes de otras células. O sea, aparte de este potencial de acción que pasa de esta neurona a esta neurona va a estar conectada a otras neuronas, digamos, que le están igualmente pasando potenciales de acción. A eso se llama integrarse con los procedentes de otras células. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones sinápticas de las neuronas. Y también hablamos de los tipos de sinapsis, química y eléctrica. Entonces, los cuales tienen diferentes características. La más utilizada es la química. La hendidura sináptica mide de 200 a 300 Armstrongs. La eléctrica y fundamental funcionan a partir de neurotransmisores, que ya vamos a ver posteriormente qué neurotransmisores son los que tenemos: acetilcolina, dopamina, noradrenalina, glicina, GABA, glutamato, serotonina, etc. Eso lo vamos a hablar ya con calma. Entonces, ¿qué otras características? En cambio, la eléctrica, su hendidura sináptica es mucho más pequeña, de 20 a 40 Armstrongs. Además, otra característica es que tienen uniones de hendidura. Uniones de hendidura. Y es bidireccional, o sea que el potencial de acción puede ir de esta neurona A hasta neurona B y viceversa, de esta B a esta A. Esa es la característica. Y detectar la coincidencia de exploración subumbral simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que estas neuronas están interconectadas. Por ejemplo, Guyton, por ejemplo, lo compara con el sistema nervioso, con el sistema muscular liso, o el músculo cardíaco, como sabemos, están interconectados, forman redes. Entonces, cuando se despolariza una, esta despolarización puede llegar a todas. Y muy diferente a esta sinapsis química, la cual se caracteriza por ser unidireccional. ¿Por qué? Porque envía señales hacia objetos específicos. ¿Ya? Es, o sea, bien determinante, es unidireccional. Entonces también hablamos, el libro sobre todo habla de las motoneuronas. ¿Ya? ¿Dónde se ubican las motoneuronas? ¿Hasta posterior? ¿Qué dice? Hasta anterior. Motoneuronas hasta anterior. Toda la vía motora es anterior. La vía sensitiva es posterior. ¿Ya? ¿Por qué nombra a las motoneuronas? Porque son las neuronas que más se han estudiado. ¿Ya? Son las neuronas que más se han estudiado. ¿Ya? Y bueno, después hace las comparaciones con otro tipo de neuronas. Entonces, como vemos aquí, miren,
aquí tiene como vellitos, no sé, estos de verde. O sea, aquí están haciendo sinapsis. Estos botones presinápticos que se llaman, están más o menos en una cantidad entre 80 al 95% a nivel de las dendritas, y en el soma más o menos entre 25%. O sea, hay más cantidad de estos botones presinápticos a nivel de las dendritas. Entonces, están haciendo aquí sinapsis. Entonces, estos botones presinápticos están en una cantidad de 10.000 a 200.000. Entonces, si yo hago un zoom, lo que se está produciendo aquí es eso. Se está dando una sinapsis. ¿Ya? Entonces, con esos botones presinápticos. Entonces, esto ya vimos esas características que lo compara con las neuronas, las motoneuronas anteriores con las demás neuronas del cerebro. Entonces, ahora, para entender esta parte de cómo se produce la sinapsis, ¿ya? Entonces tengo que tener bien claro esto. Tengo aquí mi terminal el libro habla así, habla de terminal presináptica, de botón presináptico, perilla presináptica o pies sinápticos, es lo mismo. Y un soma neuronal postsináptico, ¿ya? Entonces, o neurona postsináptica. Entonces, ¿qué característica? Tiene una hendidura sináptica de 200 a 300 Armstrong, o sea, estamos hablando de una sinapsis química. ¿Y qué características tiene? Se caracteriza por tener mitocondrias. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Formar, sintetizar ATP. ¿Para qué? Para que se sinteticen estas vesículas de transferencia para la síntesis de neurotransmisores. Es su principal función. Y en esta neurona postsináptica, ¿qué característica tiene? Que hay presencia de receptores de membrana. Entonces, si ahora hablo del terminal presináptico, entonces, ¿cómo sabemos? Aquí tengo mi mitocondria, mis vesículas de transferencia. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Para que el neurotransmisor llegue al espacio o hendidura sináptica, tiene que haber un potencial de acción, una despolarización. Entonces, cuando hay despolarización, hay ingreso de sodio al interior de este terminal presináptico. Por lo tanto, se hace más positivo. Y al hacerse más positivo, apertura los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, estos canales de calcio se abren y el calcio va a ingresar al interior de este terminal presináptico. ¿Y qué hace? Que esta vesícula de transferencia vaya hacia la parte terminal de este terminal presináptico. Entonces crea un punto de liberación. Todo esto gracias al calcio, y de esta manera se libera el neurotransmisor al espacio o hendidura sináptica. Entonces es calcio dependiente. Dice, mientras más calcio ingrese dentro del terminal presináptico, va a existir más liberación de neurotransmisores, ¿ya? Entonces eso es lo que explica Guyton, ¿ya? Dice que eso es lo que se cree hasta ahora. Entonces, y pone ejemplo ahí la acetilcolina. Entonces, si volvemos a repasar, aquí nos explica sobre las neuronas postsinápticas y su función de proteínas receptores. O sea, ¿cuál es? El terminal postsináptico se caracteriza por tener receptores de membrana, ¿ya? Y son de dos tipos, como vemos aquí, receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Son dos tipos de receptores de membrana muy diferentes. Entonces, no tienen que confundir con lo que es la terminal presináptica, que tiene otras características. En la terminal presináptica se van a encontrar los neurotransmisores. Entonces, aquí se va a generar un potencial de acción, o sea, se va a despolarizar. Aquí tengo un potencial de acción.
¿Cuál es el potencial? Menos 65. Menos 65, exacto. Entonces, cuando es estimulado esta terminal presináptica, entonces tiene que llegar a su potencial de umbral, que es de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el potencial de umbral? Para que se dispare el potencial de acción. Es de menos 45 milivoltios. Entonces, lo que tiene que pasar es esto, para que llegue a su potencial de acción. ¿Ya? Entonces, en esta línea ascendente, Sofía Estrada, ¿qué electrolito es el que va a ingresar? Que produce la despolarización. Esta línea ascendente que vemos. Aquí se reposo, menos 45, y su potencial de umbral es de menos 45, pongámoslo más o menos por aquí. Entonces, toda esa línea ascendente en potencial de acción, ¿qué electrolito está ingresando dentro de la terminal presináptica? El sodio. Ya. Entonces, ingresa el sodio, entonces el interior se va a hacer más positivo, y esto lo que hace que se aperturen los canales de calcio. Entonces el calcio va a ingresar y hace que estas vesículas de transferencia vayan hacia la parte terminal de este terminal presináptico y pueda vertir el neurotransmisor al espacio sináptico o hendidura sináptica. Entonces este neurotransmisor, como vemos aquí, va a ir hacia el terminal posináptica o neurona posináptica, para que no se confundan. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a producir? Va a actuar sobre estos receptores ionotrópicos o receptores metabotrópicos. ¿Qué son? Son proteínas receptoras, son proteínas de membrana. Entonces, ¿qué característica tiene? Que tiene un componente vinculante y un componente intracelular. El componente vinculante se encuentra en contacto con la hendidura sináptica, y el intracelular se encuentra en contacto con el interior de la célula. Entonces hay activación de los receptores, la activación de los receptores controla la apertura de los canales iónicos. Entonces, cuando es estimulado por estos neurotransmisores, entonces se van a abrir los canales iónicos. Entonces hay activación directa de los canales iónicos. Y como dijimos ayer, ¿qué electrolitos van a estar involucrados aquí? Sodio, potasio, calcio. Los nombran, pero después ni hablo del calcio. Pero los principales, el sodio y el potasio. Eso me hacía referencia ya a Bereana, que sí, el calcio, sí, pero después no lo nombra, pero está aquí. Y el cloro también. ¿Ya? En cambio, estos metabotrópicos, estos actúan mediante segundo mensajero, o sea, actúan de manera diferente. ¿Ya? Entonces, estos metabotrópicos, la vez actúan por segundo mensajero. ¿Cuál sería el segundo mensajero? La proteína G. Entonces, si solo hablo de los canales iónicos, hay dos tipos de canales iónicos. Uno son los catiónicos. En los catiónicos, ¿qué va a pasar? Sodio, potasio, calcio. ¿Ya? En cambio, en los canales aniónicos, el cloro. Catiónicos, ¿por qué? Porque tienen carga positivas. Y aniónicos, porque tienen carga negativa. Entonces, ¿qué características tienen los canales catiónicos? Que tienen cargas negativas, o sea, están cargados, son electronegativos. ¿Por qué son electronegativos? Para poder atraer Aquí. al sodio, al calcio. Para atraer a los cationes. ¿Y qué pasaría con el cloro? Lo repele, eso es. Y en cambio, en los canales aniónicos, Luciana, ¿tiene cargas en sus paredes? Este canal proteico. No, ¿Por qué no pasa el sodio? por el tamaño del anión. Por el tamaño, solo pasaría el cloro. Esa es la explicación que da. Entonces, esto en cuanto a la terminal
sináptica. Entonces, estos canales catiónicos, cuando son estimulados por los neurotransmisores y pasa el sodio y produce despolarización, estamos hablando de transmisiones excitatorias. En cambio, si estos canales aniónicos son estimulados y abren para que ingrese el cloro, ya va a ingresar más cargas negativas, el interior se va a hacer negativo, o sea, se hiperpolariza. Estamos hablando de transmisiones inhibitorias. Entonces, esta es pregunta de examen. El cloro que produce una transmisión inhibitoria. Y si hablamos de segundos mensajeros, entonces este receptor de membrana, ¿qué sería? ¿Ionotrópico o metabotrópico? Si hablamos de segundos mensajeros, metabotrópico, es un receptor metabotrópico. Entonces, aquí que tengo una proteína G que es inactiva. Dice, o sea, los cambios de excitación o inhibición neuronal postsináptica son prolongados. O sea, cuando actúan los segundos mensajeros, ¿ya? Los cambios que va a producir, ya sea excitatorios o inhibitorios, son prolongados. En cambio, cuando se activan los canales iónicos que vimos anteriormente, ya sea los catiónicos o aniónicos, los cambios excitatorios o inhibitorios son rápidos, ¿ya? En cambio, estos son prolongados. Entonces, fíjense aquí, tengo mi proteína G inactiva. ¿Qué características tiene? Que tiene una porción alfa, una beta y una gamma. Y está unido a un GTP, que es el difosfo de guanosina, o difosfato de guanosina, ¿ya? Entonces, aquí, cuando llega un neurotransmisor a este receptor metabotrópico y se activa, hace que la proteína G, podemos decir, se disocie, se separe de sus porciones, y esta porción alfa se une al receptor metabotrópico, como vemos aquí. Entonces, y aparte, se le une un GTP, que es el trifosfato de guanosina. Entonces, cuando está así, es una proteína G activa y va a cumplir varias funciones. Entre estas tenemos aperturas de canales iónicos específicos. ¿Qué haría? Apertura a los canales de potasio. Enzimas de membrana. Activa enzimas de membrana. Cuando se activan estas enzimas de membrana, hace que el ATP se transforme en AMP cíclico y el GTP en GMP cíclico. ¿Qué está haciendo? Generando energía. ¿Qué más? Activación de enzimas intracelulares y activación de transcripción genética. O sea, que va a haber síntesis de proteínas. Entonces, cuando cumple todas estas funciones, ¿qué pasa luego? Se va a hidrolizar, se hidroliza. Entonces, se va a separar esta porción alfa de este receptor metabotrópico del GTP y nuevamente se une a su porción beta, gamma y al GDP, quedando nuevamente una proteína G inactivada. ¿Ya? Entonces, esto es en resumen lo que se produce por segundos mensajeros. Entonces, ¿qué neurotransmisores actuarían aquí con segundos mensajeros? Ya lo vamos a ver. Sobre todo los que son neuropéptidos. ¿Cuáles son los neuropéptidos? Los neurotransmisores del hipotálamo y de la hipófisis, principalmente, que son hormonas. Entonces, como ya sabemos, tenemos receptores excitatorios y inhibitorios. Y dice que cuando están funcionando los excitatorios, los inhibitorios no están funcionando. Y viceversa. Si estos receptores inhibitorios están siendo estimulados, no van a estar trabajando estos excitatorios en la terminal postsináptica. Ya igual vamos a explicar qué pasa aquí. Entonces, receptores excitatorios inhibitorios en la membrana postsináptica. Entonces, ¿qué es cuando hay un neurotransmisor que llega, por ejemplo, a los receptores catiónicos, como es el sodio? ¿Ya? ¿Qué va a producir?
apertura de los canales de sodio. O sea, el sodio que es positivo ingresa dentro de la terminal postsináptica y hace que el interior de esta terminal postsináptica se haga más positivo. Cierra la puerta, por favor. ¿Qué más pasa en la excitación, aparte de aperturar los canales de sodio? Inhibición de los canales de cloro y de los canales de potasio. Entonces, al producirse esta inhibición, están cerrados los canales de cloro, no va a haber ingreso de sodio. Y también están cerrados los canales de potasio, o sea, el potasio no va a ir del interior al exterior de la neurona, o sea, no hay escape de potasio. ¿Qué pasa? Cambios en el metabolismo interno. ¿Qué producen estos cambios en el metabolismo interno? O sea, cambia el metabolismo del interior de la célula y va a hacer que los canales de sodio se mantengan abiertos y los canales de cloro cerrados, igualmente los canales de potasio. Entonces, estos son los cambios que se producen en el metabolismo interno en la célula. En cambio, cuando existe inhibición, o sea, los canales aniónicos son estimulados, entonces va a producir apertura de los canales de cloro, o sea, el cloro va a ingresar dentro de esta terminal postsináptica, por lo tanto, el interior de esta neurona se va a hacer más negativo, se hiperpolariza. ¿Qué más? Apertura de los canales de potasio. El potasio va a comenzar a escapar fuera de la célula. Como saben, el potasio tiene mayor concentración intracelular, por lo tanto, al aperturarse va a comenzar a escapar potasio. Entonces, al haber fuga de cargas positivas, el interior de la célula se hace más negativo. Y también activación de enzimas receptoras. Entonces, ¿qué van a hacer esta activación de enzimas receptoras? Va a hacer que no se produzcan estos cambios en el metabolismo interno. ¿Para qué? Para que no se abran los canales de sodio y que se mantengan aperturados los canales de cloro y los canales de potasio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa cuando hay excitación o hay inhibición. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro? Doctor, cuando produce inhibición del cloro o del potasio es para mantener la excitación, ¿no? Exacto. Cuando esos cambios de metabolismo interno hacen que se mantengan cerrados los canales de cloro y los de potasio. ¿Para qué? Para que se mantenga la excitación. Y los canales de sodio abiertos. Cuando hay inhibición. También podríamos considerarlo. ¿Perdón? Podríamos considerarlo como otra de las acciones, ¿no? ¿Como otra qué? Como otra acción que ocurre en la inhibición. Sí. ¿Cuándo? Cuando hay activación de las enzimas receptoras. Ahí ya sabes que después. Claro, para que se mantenga la inhibición. Hace que los canales de sodio estén cerrados y los de potasio y cloro abiertos. Esto es la inhibición. ¿Ya? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? De hiperpolarización. O sea, el potencial de reposo es menos 65, o sea, va a estar más o menos menos 70, más negativo. No va a haber potencial de acción, la célula está inhibida, no va a haber estimulación. Ahora, este cuadro está en su libro, no se preocupen, revísenlo. Esta es de la 14ª edición, o sea, los neurotransmisores. ¿Ya? Tenemos varios tipos. Por ejemplo, tengo los de acción rápida y molécula pequeña. Estos sobre todo actúan en los receptores iónicos, o sea, en los catiónicos y en los aniónicos. ¿Qué tenemos aquí? La clase 1 es la acetilcolina, que ya lo hemos estudiado en la fisiología neuromuscular, o sea, en la contracción muscular. Entonces, igual tenemos las aminas, ¿ya? Donde tengo noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, histamina. ¿Ya? Entonces, estas van a tener ya sean funciones excitatorias o inhibitorias, ya lo vamos a ver. ¿Ya?
Por ejemplo, estas, sobre todo la noradrenalina, adrenalina y dopamina, han sido sintetizadas y son muy utilizadas por nosotros, sobre todo los médicos de terapia intensiva. Porque como ustedes saben, actúan sobre todo la noradrenalina y adrenalina a nivel del corazón. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el corazón? ¿A qué nivel actúan? ¿En qué receptores? Eso hemos visto en el examen de la telecompetencia. Beta. Héctor Valdivieso. La adrenalina, no la adrenalina, ¿te produce bradicardia o taquicardia? Taquicardia. ¿En qué receptor actuaría? Esto es básico. O sea que, si ustedes no aprenden esto ahora, ya cuando estén internado, se van a confundir bastante. Siempre la adrenalina y no la adrenalina me va a producir taquicardia, pero ¿qué receptores? Eso tienen que saber. ¿Por qué está produciendo? Eso es difícil saber. ¿Dónde está? Valeria. ¿Ah? Beta 1. En los receptores beta 1. Entonces actúa a nivel de nódulo sinusal. ¿Y por qué me sube la presión arterial? ¿O me produce hipotensión? Javier, ¿te acuerdas? Vasoconstricción, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? ¿En qué vasos? No. A nivel de las arteriolas, porque tiene músculo liso. ¿Qué receptores hay ahí? Alfa. ¿Ah? Receptores alfa. ¿Ya? Entonces, miren, todo esto vamos avanzando y vamos viendo el por qué. ¿Ya? Entonces, también tengo a los clase 3, que son aminoácidos, o sea, formado por proteínas, como es el ácido gamma aminobutírico, el GABA, glicina, glutamato, aspartato. Por ejemplo, este GABA es 100% inhibitorio. Entonces, este GABA, o sea, en este GABA van a actuar, por ejemplo, todos los anestésicos, como son las benzodiazepinas, alprazolam, midazolam. Entonces van a producir una inhibición de las neuronas. Es por eso, al producir una inhibición a nivel de las neuronas de este sistema nervioso central, nos producen un proceso de hipnosis. El paciente se llega a dormir. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de este GABA. Estimula, los anestésicos estimulan al GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. En cambio, el glutamato, por ejemplo, es excitatorio. Y por último tenemos este clase 4, que solo está en la 14ª edición, en las otras no está, es el óxido nítrico. Y este otro lado tengo los neuropéptidos y transmisión de acción lenta y factores de crecimiento. Sobre todo estos actúan a nivel de los receptores metabotrópicos, o sea, a partir de un segundo mensajero. Y tenemos aquí varias hormonas liberadoras del hipotálamo, ya saben, ¿no? Tirotropina, luteinizante, la somatostatina que inhibe la hormona de crecimiento, péptidos hipoficiales, adenocorticotropa, beta-endorfinas, estimulantes de los melanocitos alfa, prolactina, luteinizante, tirotropina, etcétera, hormona de crecimiento. Sobre todo esto se produce a nivel de la adenohipófisis. Y la vasopresina y la oxitocina se producen a nivel de la neurohipófisis. Este es un repaso del que han visto ya el año pasado en histología, ¿no? Y lo vamos a volver a ver cuando veamos la parte de endocrinología. ¿En qué capítulo es que está? En 46. Ajá, y el 46. La consulta, yo estoy viendo acá, y en la clase 4 de los rápidos también aumenta ATP, ácido araquidónico. Ajá, sí, ese está también. Y el monóxido de carbono. Sí, pero si lo lees todo, Ajá. ya, no habla mucho.
Dicen que están en proceso de investigación todavía, que no se conocen porque dicen que no producen algunos ni excitación ni inhibición. Entonces, dice que están todavía en proceso de investigación, pero aquí solo lo estamos nombrando, ¿ya? O sea, tengo una tabla después donde voy a mostrar, ¿ya? Cuáles son excitatorios y cuáles son inhibitorios, ¿ya? Pero esto es solo todo para que usted tenga. Esto lo van, creo que llevan neurología en quinto o cuarto año. Sí. Ahí lo van a ver. Uy, ahí. Ustedes entiendan lo que es sinapsis excitatoria e inhibitoria y cómo se produce, bárbaro. Porque en neurología directamente el profesor que les toque, el docente, ella va a dar específicamente las funciones de cada neurotransmisor y dónde actúa, dónde se produce, qué necesita, todo eso, cómo se estimula, todas esas cosas. Y muchas de estas cosas todavía siguen en investigación, no es que todo se sabe. Por eso el sistema nervioso es lo más complejo que hay. Entonces luego tenemos los péptidos de acción sobre el intestino y el encéfalo. Leucina, metionina, sustancia P, gastrina, colecistocinina, etc. Igualmente todo lo que se produce, ¿no? Insulina, glucagón, también están en estos péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo. Y procedentes de los tejidos, angiotensina 1, bradicinina, péptidos del sueño, calcitonina y la carnosina. Entonces, toda esta tabla está en su libro. Entonces, ahora, aquí habla sobre todo sobre los de estas neurotransmisores de acción rápida y de molécula pequeña. Entonces, ¿dónde se producen? Es muy diferente a los neuropéptidos. Estos neurotransmisores de molécula pequeña y de acción rápida se producen a nivel de la terminal presináptica del axón, ¿ya? En la terminal presináptica. Entonces, como sabemos, necesitamos de las mitocondrias que produzcan energía y produzcan los neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores, por transporte activo, van a ingresar dentro de estas vesículas de transferencia o vesículas sinápticas. Entonces, entran al interior y ahí se depositan hasta que llegue un potencial de acción y las libere al espacio o hendidura sináptica. Entonces, esto es bien claro. ¿Dónde se produce? En la terminal presináptica. Entonces, aquí tengo un ejemplo claro, lo que es la acetilcolina, de cómo se produce la acetilcolina. Por eso, necesitan de la acetilcoenzima A y de la colina. Entonces, gracias a la acetiltransferasa de colina, estas dos se unen y forman la acetilcolina. Y por transporte activo se va a ir a depositar dentro de una vesícula de transferencia. Entonces, cuando llega a un potencial de acción, produce la despolarización, ingresa el sodio, se aperturan los canales de calcio y esta vesícula de transferencia tiene su punto de unión aquí en la parte terminal. Entonces se libera la acetilcolina y esta va a ir a actuar a su receptor de membrana de la neurona postsináptica. Entonces va a producir su acción. Luego esta acetilcolina, como vemos aquí, mediante la colinesterasa se va a desdoblar en acetato y colina. Y esta colina, nuevamente, por canales específicos, va a volver a ingresar dentro de esta terminal presináptica para ser reutilizada. Entonces, es una cadena que está pasando aquí con la acetilcolina, lo que explica. ¿Ya? Entonces, tengo esta tabla, característica importante de los transmisores de molécula pequeña. Entonces, como vemos aquí tengo la acetilcolina y los lugares donde se produce. Seguramente ustedes ya han estudiado el año pasado esto en histo o en anato. Células perimetrales de la corteza, neuronas pertenecientes a ganglios basales, en el músculo esquelético,
en las neuronas preganglionares, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso periférico, las postganglionares y el sistema nervioso simpático. Entonces, como vemos, la acetilcolina tiene acción excitatoria. ¿Ya? En el sistema nervioso periférico, aparte tiene igual inhibitoria. La noradrenalina igualmente es excitatoria y puede ser también inhibitoria. La dopamina, que se produce en la sustancia negra, en las neuronas, igual, esta dopamina es inhibitoria. La glicina igual es inhibitoria, igual que el GABA. Entonces, como sabemos, el GABA es 100% inhibitorio. Si decimos que es inhibitorio, ¿qué canales está aperturando? Los canales de cloro y los de potasio. Y si decimos que es excitatoria, está aperturando los canales de sodio. Es lo que tienen que entender ustedes ahora en este momento. Y igualmente tengo el glutamato, que dijimos el glutamato es excitatorio, la serotonina es inhibitoria. Y lo que me decías, Valeria, el óxido nítrico, ¿qué más había? ATP. Eso no, ya. Por ejemplo, esto solo está en el libro, en la cuarta edición, en la 14ª. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Que los terminales nerviosos de las regiones encefálicas son los responsables, digamos, de producir este óxido nitroso. ¿Ya? Óxido nítrico, perdón. Y no está formando con alteración y almacenado en vesículos, o sea, no se almacena en vesículos, ¿sí? Y no suele alterar mucho el potencial de membrana. O sea, esto sigue en estudio y bueno, todavía no se conoce bien, está ahí. No sé, seguramente en la 15ª edición ya va a salir qué estudio se tiene sobre el óxido nítrico. Ahora, si habla de la síntesis de los neuropéptidos, aquí es muy diferente. ¿Ya? ¿Dónde dijimos que se producen los neurotransmisores de molécula pequeña, de acción rápida? En la terminal presináptica, o sea, aquí. En cambio, estos neuropéptidos, como son las hormonas que se producen a nivel del hipófisis y hipotálamo, se producen a nivel del cuerpo o soma de la neurona. Entonces, aquí tiene que haber una síntesis de proteínas por los ribosomas. Entonces, estos ribosomas están conectados al retículo endoplasmático rugoso, donde se va a producir una reacción enzimática que los fragmenta en más pequeños, lo hace más pequeño. Y luego los introduce en neuropéptidos en minúsculas vesículas transmisoras. Y todo esto se da a nivel del aparato de Golgi, o sea que los empaquetan. Y luego, estos neuropéptidos son transportados a nivel del axón, como el año pasado vieron en histología, a nivel de este axón se forman como rieles, ¿no? Es que están formados por proteínas. Y estas rieles son las encargadas de transportar estas vesículas transmisoras con los neuropéptidos hasta la terminal presináptica para que produzcan su función a este nivel. ¿Ya? Entonces, es muy diferente dónde se producen los neuropéptidos a los neurotransmisores de molécula pequeña. Los de molécula pequeña en la terminal presináptica y los neuropéptidos a nivel del soma neuronal. En resumen. Y tengo esto, esa parte solo está en la 14ª edición. Dice: los transmisores de neuropéptidos y molécula pequeña pueden coexistir en la misma neurona. O sea, la misma neurona puede tener neuropéptidos y puede tener neurotransmisores de molécula pequeña. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con colocación y coliberados? Quiere decir que neurona presináptica o terminal presináptica, sus vesículas transmisoras pueden de tener neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos, ¿ya? A la misma vez. O tener solo molécula pequeña y tener neuropéptidos. Entonces, cuando llega un potencial de acción y ésta se despolariza y libera los neurotransmisores, son liberados
los dos al mismo tiempo, tanto los neuropéptidos como los moléculas pequeñas. ¿Por qué? Porque coexisten en una misma vesícula transmisora. En cambio, existen igual terminales presinápticas que sus vesículas tienen o moléculas pequeñas o tienen neuropéptidos, no están unidos como aquí. Entonces, cuando llega un potencial de acción y lo despolariza, entonces va a vertir su contenido a la medidura sináptica y dice que un potencial de acción puede liberar neurotransmisores de molécula pequeña, y llega otro potencial mucho más alto y libera neuropéptidos. A esto llamo cotransmisión. Entonces aquí no están mezclados, o sea, no, un neurotransmisor, una vesícula de transmisora puede tener neuropéptido o puede tener molécula pequeña. En cambio aquí, a lo que yo llamo cotransmisión con segregación espacial, entonces aquí tengo una terminal presináptica y aquí tengo otra terminal presináptica. Y estas dos terminales presinápticas están unidas a un solo soma. O sea que esta neurona tiene dos axones. Entonces cuando llega el potencial de acción, entonces este potencial de acción llega aquí, a esta terminal presináptica A, y el otro potencial de acción llega a esta terminal presináptica B. Entonces se va a producir una liberación de aquí de las moléculas pequeñas de acción rápida y aquí de los neuropéptidos. Esto se llama cotransmisión con segregación espacial. ¿Ya? Entonces, sobre todo, ¿en qué se da esto? Sobre todo en la serotonina y el glutamato, que es lo que refiere Gaito. Y esta, a ver, sí, este es un resumen de todo lo que he hablado ahorita. Esta tablita. Miren, tengo entonces neurotransmisores y sus características, tengo los de molécula pequeña y los neuropéptidos. ¿Qué neurotransmisores? Los de molécula pequeña, lo que he nombrado: acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, GABA y glicina. Todos son molécula pequeña. Aquí te orienta la adrenalina. Neuropéptidos, hormona de liberación hipoficiaria y péptidos hipoficiarios principalmente. Entonces, como sabemos, todo lo que libera el hipotálamo y la hipófisis. Lugar de síntesis, como dijimos, terminal presináptica. ¿Ya? En cambio, los neuropéptidos se liberan en el soma. Vesículas transmisoras, estas son reutilizables, en cambio de los neuropéptidos no son reutilizables. Velocidad de acción, rápido, milisegundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque actúan sobre los receptores iónicos. En cambio, su velocidad de acción de los neuropéptidos es lento. ¿Por qué? Porque será lento. ¿Dónde actuaría el coro? ¿Por qué es más lento? ¿Dónde estarían actuando? Actualmente el sistema de segundos mensajero, por eso su acción es más prolongada. Buenísimo. Cantidad de neurotransmisión formado, o sea, la cantidad es mucho menor en los neuropéptidos en comparación con las de molécula pequeña. Es mucho menor la cantidad que se forma, pero el potencial de acción es 1000 veces mayor en los neuropéptidos. Son mucho más potentes. Y su mantenimiento de efecto, aquí nada duradero, es rápido. En cambio, de los neuropéptidos es duradero. ¿Ya? Entonces, esta tablita resume todo lo que hemos hablado anteriormente. Aquí quedaremos. Si en esta parte se van a confundir. Vamos a hablar mañana sobre potenciales de acción. Es lo que vimos en la primera parte, la primera competencia, todos los potenciales de acción.